Abuela enfrenta sufrimiento devastador por su hijo y nieta. Su historia te dejará helado. Era una tarde calurosa de verano en un barrio tradicional de una ciudad latinoamericana, donde las casas de colores se apretaban entre el bullicio de las calles. Doña Clara, una abuela de 80 años, se encontraba sentada en su mecedora, el sol brillando sobre su piel arrugada. Su hogar acogedor, lleno de recuerdos, olía a guisos y flores que apenas sobrevivían al calor. Pero una nube oscura se cernía sobre ella. Mario, su único hijo, cada día se hundía más en una espiral de adicción que ella no lograba entender, y su nieta, Sofía, parecía estar a punto de perderse en el mismo abismo. La risa de Sofía, una adolescente rebelde con sueños a los que apenas se aferraba, se había convertido en un eco distante. En un arranque de preocupación, Clara decidió limpiar el cuarto de Mario, un lugar que había sido un refugio de amor y risas, pero que ahora era un laberinto de sombras. En su búsqueda, encontró un diario escondido entre la ropa arrugada. El corazón le dio un vuelco. Al abrirlo, sus manos temblaron. Las letras que encontró eran un grito ahogado de su hijo. Las páginas estaban llenas de confesiones desgarradoras. Su lucha con la adicción parecían cobrar vida. Cada línea una revelación inquietante. Clara comprendió que detrás de cada palabra se escondía un monstruo acechando la vida de su familia. Las lágrimas comenzaron a brotar. No podía dejar que esa sombra se extendiera hacia Sofía. La niña, siempre rebelde, cada día se alejaba más de casa, buscando respuestas en los lugares equivocados. Era como si una tormenta la arrastrara, y doña Clara se sentía impotente. A través de las ventanas podía ver a su vecina murmurar con preocupación. El murmullar de los demás se parecía al susurro del viento, pesados y llenos de advertencias. El aire se volvió denso, como si el espíritu de la angustia pesara en sus hombros. Clara cerró el diario, pero su mente no podía dejar de darle vueltas al contenido. Se sentía atrapada en una telaraña de decisiones difíciles. ¿Debía confrontar a Mario y arriesgar su relación? ¿O intentar salvar a Sofía y al mismo tiempo descubrir la verdad? Su corazón latía rápido mientras sostenía el diario. De repente, algo cayó de entre las páginas. Una carta. Se sentó más erecta. La piel le erizó. La firma era familiar, pero el contenido era todo un enigma. Las palabras apuntaban a un camino oscuro, uno que podría cambiar la vida de su familia para siempre. Con el pulso acelerado y la mente llena de preguntas, Clara sintió que el aire se espesaba aún más. Su decisión podría decidir no solo el destino de su hijo, sino también el de su querida Sofía. Todo estaba en juego. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Clara sostenía la carta temblorosa entre sus manos. Sus ojos se movían velozmente por las líneas escritas con una urgencia. Desesperada,
pero sus pensamientos se arremolinaban en un torbellino. La firma, ese nombre familiar, la hizo sentir un escalofrío a lo largo de su columna. ¿Cómo era posible? —¿Qué has hecho, Mario? —murmuró, con una voz apenas audible, como si temiera que el aire mismo pudiera escucharla y revelarle a su hijo su más oscuro secreto. La carta hablaba de un trato, un compromiso que involucraba a un grupo del barrio. Pero lo más impactante era la mención de un nombre que la dejó sin aliento. Juan, un viejo amigo de Mario, quien había estado desaparecido por años, y que fue alguien que Clara pensaba que estaba muerto. La historia de Juan había sido un eco distante, un eco que Clara había enterrado sin querer recordar. La tragedia. Con el corazón latiendo con fuerza, Clara se preguntó si Mario había estado en contacto con él. —¿Por qué no me dijiste nada? —se dijo, mientras el miedo le llenaba el pecho. Tenía que actuar. Este no era solo un juego de palabras, era una advertencia y un camino que podía llevar a su hijo y a su nieta a la perdición. Sofía merecía más que esto, pero la realidad era que sus decisiones estaban profundamente entrelazadas con la de Mario. Clara se levantó de la mecedora y fue hacia la ventana. La tarde seguía cálida, pero la sensación de opresión aumentaba. Miró hacia la calle. Ahí estaba Sofía, con sus cabellos alborotados y su chaqueta de cuero, charlando con un grupo de chicos. Ella no parecía darse cuenta del peligro inminente que acechaba. Una preocupación aún más densa se apoderó de Clara al recordar que ayer parecía haber un brillo en los ojos de su nieta, una chispa que la hacía seguir adelante a pesar de todo. Pero ¿y si esa chispa la llevaba al mismo camino oscuro que había seguido Mario? De repente, un grito desgarrador resonó en la calle. La voz de Sofía atravesó el bullicio del barrio. Clara se asomó y vio a su nieta caer al suelo, golpeada por un grupo de jóvenes que evidentemente no tenían buenas intenciones. Estaban riendo, un grupo descontrolado que parecía tomar el mundo como su patio de juegos. Todo sucedió en cuestión de segundos. El cuerpo de Clara pareció pararse en el tiempo. Su corazón se detuvo y en su lugar se encendió una chispa increíble de determinación. Sin pensarlo, salió corriendo hacia la puerta, la carta aún en la mano. —¡Sofía! —gritó, su voz resonando con un poder que nunca supo que poseía. La multitud se detuvo, sorprendida por la aparición de la abuela, quien parecía decidida a proteger a su nieta a toda costa. Recordó su juventud, momentos en que también había tenido que enfrentarse a demonios, y ahora sabía que era su turno de ser la fuente de fortaleza. Cuando estuvo más cerca, Clara vio algo que la dejó helada. Uno de los chicos que había golpeado a Sofía lucía un collar con un símbolo que le era increíblemente familiar. Era él, mismo símbolo que Mario había dibujado en su diario, el mismo que representaba el grupo del que él había hablado, el monstruito que había acechado a su familia. —¡No te atrevas a tocarla! —bramó Clara con más fuerza de la que pensó tener. El chico se detuvo, y por un momento la calma volvió a reinar, pero todo estaba a punto de cambiar de forma abrupta. De repente, un disparo sonó. Era breve, casi como un susurro en medio del caos, pero resonó con una claridad devastadora. Clara sintió que el mundo se detenía. Las miradas se centraron en la dirección del sonido. El chico cayó al suelo y el eco del terror se apoderó de todos. —¡Alguien llama a la policía! —gritó alguien. Clara estaba paralizada en su lugar. ¿Quién había disparado? Un nuevo temor se apoderó de ella al mirar a Sofía, quien también estaba en shock, su rostro pálido. La realidad de que cada decisión podría tener repercusiones fatales
se convirtió en una nube oscura en la mente de Clara. Su vida, la de Mario, la de Sofía, todo estaba a punto de tomar un rumbo que jamás imaginó. Las preguntas flotaban en el aire. ¿Qué pasaría ahora? ¿Era este el inicio de algo mucho más oscuro? ¿Qué secretos más habían? Del disparo todavía resonaba en el aire, como si el tiempo se hubiera detenido. Clara parpadeó, sintiendo que el mundo giraba lentamente a su alrededor. Sofía estaba en el suelo, aturdida. El grupo de chicos se había dispersado. Los murmullos de los vecinos se mezclaban con el caos. ¿Quién había disparado? Clara se acercó a su nieta, el corazón latiéndole con desesperación. «Sofía, ¿estás bien?», le preguntó, con la voz quebrada. Las lágrimas brotaron de sus ojos. La imagen de su nieta tendida en el suelo era como una pesadilla hecha realidad. «Me duele», murmuró Sofía, tratando de levantarse, su rostro pálido y confundido. Clara se agachó junto a ella, sosteniéndola con cuidado. «Llama a una ambulancia», gritó una mujer del vecindario. Pero Clara no podía soltar la mano de Sofía. Era como si todo lo que había vivido la hubiese preparado para este momento, y aún así se sentía completamente impotente. La tensión se palpaba en el aire. La gente se acercaba, pero nadie se atrevía a dar un paso adelante. Clara levantó la vista, buscando alguna señal de socorro, y fue entonces cuando su mirada se detuvo. Un rostro en la multitud le era familiar. Pero así como lo reconoció, también le dio un margen para la confusión. Era Juan, el viejo amigo de Mario. Era como si la tierra se abriera bajo sus pies. ¿Cómo era posible? Clara sintió un nudo en la garganta. «Juan», fue lo único que pudo articular. Su voz temblorosa no podía escapar de sus labios. Él la miró. Sus ojos, los mismos que recordaba, estaban llenos de algo que Clara no podía descifrar. ¿Miedo? ¿Pena? «Clara», dijo, su voz baja, apenas audible entre el murmullo de la multitud. «No, no puedes estar aquí». Ella respondió horrorizada. «¿Qué hiciste?». La atención de los demás se fue concentrando en ellos. Algunos murmullos retumbaban en la calle. «Es Juan», dijo alguien alzando la voz, como si su nombre desencadenara la historia oculta que había cargado durante años. «Entiende, solo intentaba ayudar», respondió él, su mirada desviándose hacia Sofía. La herida de la joven parecía empeorar con cada segundo, y Clara sentía que el mundo se desmoronaba. «Mario está en problemas, Clara, un gran problema». «¿Qué? ¿Por qué me hablas de Mario?» «¿Ahora? Sofía está herida», le gritó Clara, el miedo y la rabia inundando su voz. «Tu hijo se ha metido muy hondo con ellos», explicó Juan, frustrado. «Ellos no son lo que parecen. Sofía está en peligro. Tienes que sacarla de aquí». Clara sintió que el suelo temblaba bajo ella. Cada palabra de Juan era como un martillo golpeando su estructura. El pasado regresaba con furia, trayendo consigo secretos que ella jamás quiso enfrentar. «¿Estás diciendo que esto es mi culpa?», preguntó, con la voz desgarrada. «¿Es por lo que hizo Mario?». «María, él se involucró en algo más grande de lo que piensas», dijo Juan. Su expresión era un rayo de angustia. «Necesitas saber la verdad, Clara, y rápido». De repente, Sofía comenzó a convulsionar. «¡Sofía!», gritó Clara, tratando de mantener la calma, mientras veía a su nieta luchar por respirar. Sus ojos se llenaron de terror. La multitud a su alrededor pareció moverse en cámara lenta, sus rostros reflejando la desesperación que ni Clara ni Sofía podían evitar. Y en medio del caos, Juan dio un paso adelante. «Clara, hay cosas que tienes que conocer de Mario, cosas que nunca te dijo». Su voz se apagó cuando un nuevo grupo de jóvenes apareció por la esquina. «¡No! ¡No puede ser!», exclamó Clara,
recibiendo un golpe directo al pecho. La urgencia inundó su ser. Las sombras del pasado se acercaban, y ahora nadie estaba a salvo. ¿Qué camino tomaría ahora su familia? La multitud retenía la respiración. Clara se sentía atrapada en un laberinto de decisiones. Con cada segundo que pasaba, las respuestas se desvanecían. Solo había preguntas y sombras que amenazaban arrastrarlo todo hacia la oscuridad. ¡Clara!, gritó Juan. ¡Ten cuidado! Pero el eco de su voz se perdió entre gritos y el sonido distante de sirenas. La tormenta apenas comenzaba y el destino de todos pendía de un hilo. Sus corazones latían en la incertidumbre. El futuro era un abismo aterrador. ¿Qué secretos se revelarán? ¿Cuánto dolor más podrían soportar? Sofía se retorció en el suelo, los ojos llenos de terror. Clara, con el corazón latiendo como si pronto fuera a estallar, la sostuvo, sintiendo cada pequeño estremecimiento de su nieta. «Sofía, aguanta. La ambulancia viene en camino», gritó, más preocupada por la herida que por lo que sucedía a su alrededor. El rostro de Juan se iluminó con una mezcla de preocupación y determinación. «Clara, escúchame. No hay tiempo. La situación es más grave de lo que piensas. Ese grupo». Su voz se interrumpió con un grito estridente que provenía de la esquina de la calle. Clara se volvió y vio cómo un grupo de hombres se acercaba, caminando rápidamente. Sus rostros estaban tensos, llenos de furia, como si hubieran estado esperando el momento perfecto para actuar. «Juan, tenemos que irnos», gritó, sintiendo que el aire se volvía más pesado. «No puedo dejar a Sofía», respondió Juan, levantando una mano mientras miraba a la joven retorcerse. Clara sintió que el tiempo se estrechaba. Sofía necesitaba ayuda, y la sombra de las amenazas que se acercaban expandía su propio miedo. «Clara», murmuró Juan en un tono casi desesperado, «ella sabe algo, por eso ellos están aquí». Las palabras de Juan atravesaron la mente de Clara como una cuchillada. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, su voz temblando ya no solo de temor, sino de una nueva tensión. «¿Qué sabe Sofía?». Juan se agachó junto a Clara. Sus ojos se volvieron más intensos. «Lo que Mario hizo, lo que firmó. Él no solo se implicó con ese grupo, Clara. Sofía estuvo en medio de todo. Ella escuchó algo, un trato, algo que nunca debió saber». Clara sintió que el aire se le escapaba. «Sofía, ¿qué pudo haber escuchado? Es solo una niña». Pero incluso mientras decía esto, comprendía que Sofía no era tan inocente como ella había querido pensar. Con el corazón en la garganta, Clara miró a su nieta, la angustia apagada por una nueva preocupación. El grupo de hombres se acercaba cada vez más. «Lárguense de aquí o se las verán conmigo», gritó Juan, erguido como si buscara enfrentarlos. Sofía, la joven, aún en el suelo, parpadeó lentamente. «Abuela, no», murmuró, pero su voz se apagó como si no tuviera fuerzas. Clara se inclinó más cerca y algo extraño pasó. Sofía, con un gesto suave, le dio la carta, la misma que le había mostrado a Juan. «No puedo mantenerlo más. Hay que hacerlo». El rostro de Clara se pálido y antes de que pudiera reaccionar, un hombre del grupo que se acercaba giró su rostro, revelando una cicatriz que Clara conocía demasiado bien. Era el propio Mario, su hijo. Había vuelto. «Mamá», dijo Mario, su voz un susurro, como si las palabras se sintieran más pesadas que el aire. «Tienes que dejarlo todo antes de que sea demasiado tarde». Las piezas del rompecabezas se juntaron de golpe.
El dolor de Sofía se mezclaba con la angustia de Clara. —¿Qué hiciste, Mario? —exclamó Clara, ahora en shock, sintiendo una oleada de traición que le atravesaba. —¿Por qué? ¿Por qué lo harías? Es verdad lo que dijeron esos hombres. Todo lo que hice, lo hice por ustedes, contestó Mario, pero sus ojos evitaban los de Clara. No, esto no es por mí ni por Sofía. Nos has llevado al borde del abismo. La ira brotó en Clara con una claridad desesperante, mientras el grupo se acercaba, listos para llevarse lo que fuese que se habían propuesto. Pero de pronto, en medio del caos, una figura apareció. Era Jorge, el hermano de Mario, que había estado ausente por años. —¡Alto! —gritó, interviniendo y ganando la atención de todos. —¡No se acerquen! Sintió un chispazo de esperanza, pero también un profundo temor. ¿Qué estaba haciendo Jorge aquí? ¿Y qué papel jugaba en toda esta locura? Los hombres se detuvieron murmurando entre ellos. —¿Qué haces tú aquí? —preguntó Mario, claramente confundido. —No es tu problema, esto no te compete. Pero Jorge, con la mirada directa y seria, se movió hacia el frente. —Esto es más grande que todos nosotros. Mario, la verdad es que nunca debiste involucrarte. Los secretos que guardamos son más oscuros de lo que piensan. El caos a su alrededor parecía congelarse. Todas las preguntas en la mente de Clara se agolparon. ¿Qué verdad tan devastadora existía? ¿Por qué regresó Jorge? Y Sofía, su destino pendía entre esos secretos. Mientras la tensión se acumulaba, un estruendo interrumpió el momento. Un autopatrulla salió disparado hacia la escena. Las luces rojas y azules comenzaron a girar, reflejándose en los rostros de un grupo que estaba al borde, listos para revelarse entre susurros y sombras. Las sirenas sonaban, pero la angustia de Clara solo crecía. ¿Sería este el final de su calamidad o el comienzo de algo peor? Las posibilidades empezaban a desvanecerse, y como un destello brillante la pregunta pululaba en el aire. ¿Cómo cambiaría este nuevo giro sus vidas? La oscuridad ya no era un secreto, era una amenaza inminente. El sonido de las sirenas era una melodía distante, pero cada vez más cercana. Clara miró a Juan, luego a Mario. La tensión era palpable. —¿Qué está pasando aquí? —preguntó, su voz temblorosa. Todo giraba rápido, como un torbellino de emociones. Pero algo en el rostro de Juan la llevó a pensar que sabía más de lo que estaba diciendo. —Clara, tenemos que irnos. No hay tiempo —dijo Juan, mirando a la calle donde el grupo de hombres se acercaba. No pueden atraparte en esto. —¿Qué quieres decir con eso? —preguntó Clara, incapaz de entender. Sofía seguía en el suelo, pálida, y el tiempo se deslizaba entre sus dedos como arena. —Mamá, escúchame —exclamó Mario, su voz llena de una urgencia que nunca había tenido. Esto es más grave de lo que parece. Fui un tonto al involucrarme. Tu vida, la de Sofía, todo está en peligro. Apenas podía respirar. La presión en su pecho se hacía cada vez más fuerte. ¿Por qué, Mario? ¿Qué hiciste? La desesperación fue como un puñetazo en el estómago. La multitud, que antes había mirado aterrorizada, ahora murmuraba preocupación. En ese momento, Juan miró a Sofía y su rostro se transformó. Sofía sabe algo. Su vida corre peligro. Ellos quieren algo de ella, dijo, con el pánico brillando en sus ojos. Clara sintió que el aire se volvía más pesado. —No, no puede ser. Mi niña no es parte de esto —respondió, su voz quebrándose. La voz de Mario era un susurro,
como si estuviera incomodado por lo que se avecinaba. Sofía no solo oyó cosas. Ella se metió en algo mucho más grande, algo que amenaza con destruirlo todo. El sonido del motor del auto patrulla sonaba cada vez más cerca. Clara ya no sabía qué sentir. La rabia y la tristeza estaban en guerra en su pecho, y el tiempo parecía desmoronarse. Con la mirada perdida en un rincón de la calle, de pronto, un destello brillante captó su atención. Un hombre apareció, y su rostro era como una sombra de su pasado. Jorge, murmuró ella, dándose cuenta de la complejidad de la situación. Era su hermano, que había desaparecido hace años. ¿Qué haces aquí? La incredulidad llenó el espacio entre ellos. Vine a parar esto antes de que sea demasiado tarde, dijo mientras avanzaba. Sus ojos estaban fijos en Mario, y en su mano cargaba algo que brillaba con ferocidad. No podemos permitir que continúe así. Mira lo que has hecho, dijo, señalando a Sofía, que ahora estaba arrodillada, temblando. De repente, un grito cortó el aire. Un niño cerca de ellos, que había estado observando toda la escena desde la distancia, cayó al suelo de espaldas. El terror ante un final inesperado llenó a todos. «Dios, es un arma», gritó alguien en la multitud, y Clara sintió que se le helaba la sangre. Todo se convirtió en un caos. El hombre con el que Juan estaba discutiendo se lanzó hacia Jorge. El brillo metálico en su mano reflejaba las luces del patrullaje. Era un revólver. El corazón de Clara se detuvo. «No, no, no», gritó, pero las palabras fueron ahogadas bajo el ruido de las sirenas. Las manos de Juan se movieron rápido. «Aléjate de él», gritó, pero el hombre ya estaba demasiado cerca. Fue un parpadeo, un segundo, y el sonido de otro disparo hizo eco en la calle. La gente gritaba, empujándose en una masa confusa, mientras Clara y Mario cayeron al suelo. Clara sintió el suelo vibrar. «¿Qué acaba de pasar?», se preguntó, con la mente hecha un torbellino. Fue entonces cuando vio el cuerpo caer, un rostro conocido, pero no podía creerlo. Era Mario. La gente gritaba y el caos reinaba. Clara se levantó y el horror la atravesó. «¡No! ¡Mario!». La desesperación era un grito sordo que brotó de su pecho. Las sirenas llenaban el aire, pero era el silencio que dejó su hijo, el que la dejó helada. «¿Qué acabas de hacer, Jorge?», preguntó, mirando a su hermano, quien parecía perturbado, casi al borde de la locura. «No fui yo, Clara. Tenías que detenerlo», susurró Jorge. El pánico se apoderó del corazón de Clara. Se volvió un eco de su dolor. Mientras la multitud se organizaba, Clara sintió que el tiempo se detenía, y la mirada de Sofía, aturdida, se posó en el cuerpo de su padre. «¿Qué está pasando?», preguntó, su voz temblorosa, la inocencia desgarrada, destrozada en un susurro que resonó en el aire como una campana. «Es hora de que todo salga a la luz», dijo Juan, pero sus palabras, lejos de ser una respuesta, fueron una caída más profunda al abismo. «Los secretos están a punto de romper la superficie. No estamos a salvo aquí». Mientras las sirenas aullaban y la multitud se arremolinaba, una sensación opresiva se apoderó de Clara. ¿Qué otro horror acechaba en las sombras? ¿Qué más había detrás de ese disparo devastador? El sonido de las sirenas seguía resonando en las calles, pero Clara no podía dejar de mirar a Mario, tendido en el suelo. La confusión y el horror la invadían. «¿Por qué? ¿Por qué dejaste que esto sucediera?». Las palabras apenas podían salir de su boca, y sintió el nudo apretarse en su garganta.
Miró a su alrededor. La multitud estaba en shock, pero su atención se centró en Sofía, que aún yacía en el suelo, débil y pálida. ¡Sofía!, gritó, atravesando el murmullo de la gente. La imagen de su nieta luchando por levantarse le rompía el corazón. Todos parecían paralizados, como si el caos los hubiera atrapado en un momento de tiempo. La adrenalina le corría por las venas, empujándola hacia adelante, mientras trataba de acercarse a Sofía. La figura de Juan parpadeó ante ella, y su rostro estaba marcado por la ansiedad. «Clara, por favor, asegúrate de que se la lleven. No están a salvo aquí», agregó. Su tono era de desesperación. Clara no podía entender por qué todos estaban tan alterados. El estruendo de las sirenas se volvía cada vez más ensordecedor. Y entonces, como si fuera una señal, un grito cortó el aire. «¡Ayuda! ¡Ayuda al niño!», alguien gritó desde la calle. Todos se giraron hacia donde provenía. Fue un niño de no más de 10 años, que estaba tratando de levantarse tras haber caído. Clara sintió un escalofrío. «No, no puede ser», murmuró al darse cuenta de lo que eso significaba. Ese niño estaba involucrado en todo este desastre. Todos estaban agolpando, murmullos resonando entre la multitud. «Es solo un chiquillo», dijo uno de los hombres del grupo que había atacado a Sofía. Su tono era burlón. «No tiene nada que ver con esto». La multitud comenzó a exclamaciones de desaprobación, tensionando el ambiente aún más. Clara no sabía qué hacer. Sus instintos de abuela luchaban contra el terror. Miró a Sofía, que yacía a solo unos pasos, todavía en el suelo, y la angustia la ahogaba. «Sofía, levántate, vamos», gritó, sin saber si sus palabras la alcanzaban. «Necesitamos irnos». El niño, todavía a ras del suelo, parecía observar con ojos asustados a Mario. Yo no hice nada. Era solo un juego», dijo el pequeño. Su voz temblaba. La confusión creció en la cara de Clara. «¿Qué juego?», preguntó. Pero en ese instante un disparo más resonó. Sofía gritó. Era un grito de terror, y Clara sintió que todo su mundo se desmoronaba. «¿Qué está pasando?», preguntó casi en un susurro. Pero de repente, la verdad comenzó a desenmarañarse. El niño miró hacia atrás, y Clara sintió que todo se paralizaba nuevamente. Ella vio lo que él había escondido. Una pistola pequeña, apenas visible, que se escabulló entre sus dedos temblorosos. «Yo no quería, mamá. No quería hacerlo». El miedo y la traición resonaron en su voz. «¡Detente!», gritó Juan, pero no fue suficiente. El niño, sin saber lo que hacía, disparó, y Clara sintió el tiempo detenerse por un momento. «No», se escuchó en un grito casi ahogado. El golpe del disparo rebotó en las paredes y el caos se desató. Uno de los chicos que habían estado con Sofía, en un instante de reacción, se volvió y corrió hacia el niño, pero no era suficiente. La confusión reinó en un histerismo colectivo, donde todos trataban de comprender el horror. Las miradas se cruzaron. El terror que llenaba los ojos de Sofía, la culpa en el rostro de Mario y la desesperación de Clara, mezclándose con la confusión del niño. Algo dentro de Clara explotó en un mar de emociones. Nunca había sentido tanto dolor. «Sofía», gritó, sintiendo el cansancio de todos esos años. Todo cambió. La conexión entre ellos desenmascaró antiguos secretos. La revelación pesó sobre ellos como una losa. El niño no solo había disparado, había revelado la conexión entre Mario y el grupo peligroso. La vida de Sofía, la relación entre Clara, Mario y Juan, todo se enredó como una maraña de traiciones y secretos jamás confesados.
La ambigüedad de la situación los atormentaba. ¿Qué decisiones deberían haber tomado? ¿A dónde irían ahora? Las sirenas gritaban en la distancia, pero Clara sentía que el verdadero caos apenas comenzaba. Nadie estaba a salvo. Y el futuro se veía oscuro. La única certeza era el misterio de lo que vendría después. Las sombras de la verdad estaban más cerca de lo que pensaron. Y así, el destino de Clara, Sofía, Mario y el resto pendía de un hilo, dejando a todos con más preguntas que respuestas. ¿Qué harían a continuación? ¿Es este el fin o solo el comienzo de un camino marcado por la tragedia? El sonido de las sirenas resonaba en el aire, como un eco que retumbaba en la mente de Clara. Ella no podía dejar de mirar a Mario, tendido en el suelo, el terror y la confusión bailando en su interior. ¿Por qué? ¿Por qué dejaste que todo esto sucediera? Las palabras peleaban por salir de su boca, pero solo lograban escabullirse, llenando el espacio con un vacío desgarrador. Las miradas de los espectadores estaban fijas en la escena, la tensión palpable. ¡Sofía!, gritó Clara, su voz cargada de una desesperación abrumadora al ver a su nieta en el suelo, aún débil y perdida en su confusión. El mundo a su alrededor parecía girar. Las expresiones asustadas en la multitud, los murmullos asustados, todo centelleaba, mientras sus instintos de abuela luchaban por salir a la superficie. De repente, la figura de Juan apareció de nuevo, su rostro lleno de ansiedad. «Clara, tenemos que salir de aquí. Esto se está descontrolando», advirtió, pero Clara sintió que su corazón se rompía. «¿Qué estás diciendo? Sofía necesita ayuda. Tenemos que...» El grito del niño resonó de nuevo, un lamento que trajo la atención de todos. «¡Ayuda! ¡Ayuda al niño!», se oyó desde la esquina, interrumpiendo el caos. Clara se giró rápidamente, su corazón latiendo con fuerza. Un niño de no más de 10 años trataba de levantarse, sus manos temblorosas revelando una pistola pequeña que había dejado caer. «No, no es posible», murmuró Clara, mientras una oleada de pánico se desataba en su pecho. El niño miraba a Mario con ojos llenos de terror. «Yo no quería, mamá, no quería hacerlo». Su voz quebrada y asustada resonó con un dolor palpable. En un instante, el aire se volvió espeso. Nadie podía moverse. Todos estaban atrapados en esa horrenda revelación. Sin embargo, el caos no hizo más que intensificarse. Un chorro de gente se arremolinaba, tratando de entender la magnitud de lo que había sucedido. «El niño no tiene nada que ver con esto. Es solo un chiquillo», gritó uno de los chicos que había golpeado a Sofía, su tono despectivo en medio del pánico. Clara sentía cómo la rabia crecía, entrelazada con la desesperación. «Él no entiende», exclamó. Las miradas cambiaron de dirección al oír otro grito. Era Sofía. Clara sintió que el aire se le escapaba. Su nieta empezó a convulsionar. ¿Qué está pasando?», preguntó. Tenía que actuar. «¡Sofía!», corrió hacia ella, mientras los murmullos se convertían en un griterío ensordecedor. «¡Detente!», gritó Juan, pero su voz se ahogaba en el clamor. Clara no podía perder más tiempo. Con cada grito, su temor aumentaba y Enrique se acercaba peligrosamente. Era una avalancha de emociones complejas surgiendo de la nada. Pero mientras corría hacia Sofía, una sombra apareció, esta vez clara como el día. Era Mario, erguido, pero no con el temor que su madre había experimentado. «Mamá, espera», dijo. Su voz ahora sería un grito, pero no del pánico. «Esa pistola debía estar en mis manos». Clara se detuvo. «¿Qué dices?». La confusión le envolvió como un manto pesado.
Solo entonces se dio cuenta. Cada palabra de Mario contrastaba con su realidad, como un espejo retorcido que reflejaba verdades dolorosas. Todo lo que está pasando fue planeado, dijo Mario, con una mirada que Clara nunca había visto antes. Ellos no solo me controlan a mí, sino a todos nosotros. Te he estado protegiendo de esto. Pero la revelación era como un puñetazo al estómago. ¿Qué? ¿Cómo? Pero antes de que pudiera pensar más, un grito desgarrador resonó en la calle. ¡Mamá! ¡No pueden dejarme sola! Sofía, en una lucha clara, se estaba levantando. La escena había tomado un giro dramático. Los secretos estaban a punto de estallar y las sombras que ellos habían descifrado serían arrojadas a la luz. «Clara, ten cuidado», gritó Juan, pero el eco de sus palabras se perdía entre la confusión y el horror que parecían crecer como un monstruo insaciable. Nadie estaba a salvo en esa confusión. Todo lo que habían conocido, todo lo que creían, era un espejismo. «¿Qué más está por salir a la luz?», pensó Clara, mientras una ola de dolor la invadía y la verdad comenzaba a revelarse. El pasado de Mario, sus elecciones y lo que habían significado para todos ellos. La tormenta apenas comenzaba, y en medio de la angustia, la única certeza era que las sombras les acechaban cada vez más cerca. La escena era un caos. Las sirenas aullaban, mezclándose con los gritos de la multitud. Clara seguía paralizada frente al cuerpo de Mario. «No, esto no puede estar pasando», murmuró, sintiendo como su corazón latía con fuerza en su pecho. Sofía, en el suelo, lloraba con desesperación, una imagen que le desgarraba el alma. «Sofía, aguanta, vamos a ayudarte», gritó Clara, luchando por encontrar a alguien en la multitud que pudiera ayudar a su nieta. La ansiedad le oprimía el pecho, sus manos temblaban. Ella se inclinó sobre Sofía, pero el terror invadía el aire. Los murmullos de la gente olfateaban su miedo, y ella podía sentir las miradas de desaprobación y confusión al mismo tiempo. Los gritos se entrelazaban con el sonido de un motor que se acercaba rápidamente. Era una autopatrulla, y Clara sintió alivio mezclado con pavor. «¡Ayuda! ¡Necesitamos ayuda!», gritó, pero la multitud solo parecía moverse como un río inquieto, sin acción. «Clara, tenemos que salir de aquí. ¡Ahora!», insistió Juan, el hermano de Mario, que apareció de repente junto a ella. Sus ojos eran dos faros de preocupación. «Pero», comenzó a decir María, pero antes de que pudiera continuar, una explosión de ruido interrumpió. No era un disparo, ni un grito. Era un estallido conforme una bomba sonora reventaba, lanzando fragmentos de humo al aire. El pánico se desató. Las personas comenzaron a correr en todas direcciones. El caos, ahora, era aún mayor. «¡Clara, ven!», Juan la tomó del brazo y la arrastró. «Esto no es solo un lío. Hay algo más, algo oscuro. Ellos vienen a buscarlo». El sudor goteaba de la frente de Clara. «¿A quién? ¿A Mario? No puedo dejarlo». Se sentía dividida, atrapada entre la lealtad familiar y la seguridad de su nieta. «Mario está en problemas mucho mayores de lo que imaginas. Él está vinculado a todo esto. No es solo una adicción», dijo Juan, y su voz tenía la verdad. Clara miró hacia Mario, y en ese instante una figura emergió del caos. Era una mujer vestida de negro, con los ojos ocultos bajo una capucha. La gente comenzó a murmurar. «Es un espectro del pasado», decía alguien. «Ella está aquí por él». «¿Quién es?», preguntó Clara, temblando. La figura se acercó lentamente, y la multitud se apartó, creando
Un espacio vacío alrededor de ella. Clara, susurró la sombra con una voz etérea. He venido a reclamar lo que corresponde, lo que te pertenece. Clara sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, su voz llena de miedo. Todo lo que has mantenido escondido. Ella sabe más de lo que crees. El secreto que guardas debe salir a la luz, y sólo así podrás salvaguardar lo que es tuyo. La mujer continuó, acercándose aún más. La multitud contenía la respiración. La tensión era palpable. Clara se sintió atrapada en un torbellino de emociones. ¿De qué estás hablando? Fue entonces cuando, como un relámpago, la verdad se reveló. La mujer del lado oscuro dio un paso adelante y susurró: Sofía no es solo. Tu nieta es el vínculo que une todas las verdades. Y Mario lo sabe. El destino de tu familia depende de ella. El corazón de Clara se detuvo. ¿Qué dices? Eso no puede ser verdad. Pero en sus entrañas sabía que podía haber algo de verdad en las palabras de la figura misteriosa. «No, Sofía es mi niña», gritó Clara, sintiendo cómo la realidad se desmoronaba. Las relaciones que pensaba firmes se tambaleaban. La revelación era como un cliffhanger en una película. Inesperada, impactante. Miró a Sofía, que estaba sentada en el suelo, confundida. La angustia de la chica parecía mezclarse con el aire que las rodeaba. No puede ser, murmuró, intentando ahogar la verdad. La presión la hacía sentir más débil. Y así, en medio del caos y la desolación, los ecos del pasado le recordaron a Clara que aquellos secretos eran veneno. No solo para su familia, sino para todas las personas que estaban en ese momento mirando. Un nuevo misterio se cernía sobre ellos, y todo parecía conectarse con un hilo invisible. ¿Qué conexión compartían realmente Sofía y Mario? Mientras la sombra desaparecía entre la multitud y las sirenas se acercaban, Clara solo podía preguntarse: ¿qué más estaba por descubrir? ¿Y a qué precios? ¿Cuánto estaba dispuesta a arriesgar por conocer la verdad? Las sombras del destino estaban listas para arremeter. Clara seguía aturdida, con el corazón desbocado. La sombra que habló de secretos hizo que una marea de emociones la invadiera. ¿Qué quieres decir?, preguntó, sintiendo que el miedo la envolvía. El caos a su alrededor crecía. La multitud murmuraba, pero sus oídos solo captaban el latido acelerado de su corazón. Sofía seguía con la mirada perdida, como si aún no comprendiera la gravedad de la situación. No puedo perderla, pensó Clara, sintiendo el nudo en su garganta apretarse. Esa figura misteriosa estaba provocando un despliegue de dudas en su mente. Pero antes de que Clara pudiera hacer algo, un grito desgarrador resonó en la calle. «¡Es un trueno!», exclamó una mujer cercana, y todo el mundo se volvió a mirar al cielo. Sin embargo, lo que Clara vio no fue el cielo nublado, ni un rayo. Era un grupo de hombres encapuchados, emergiendo de la niebla de un callejón. Estaban avanzando, rápidos, como sombras, con un aire de autoridad que revolvió los estómagos de los presentes. El grupo se dispersó, y Clara sintió que la piel se le erizaba. «No pueden ser ellos, no aquí», murmuró, recordando las historias que su madre le había contado sobre aquellos hombres que secuestraban a los jóvenes en la noche. Y Sofía, en medio de todo, seguía mirando, aunque sin comprender. «Mario, cuídate», gritó Juan, señalando al grupo. La advertencia llegó como un eco sordo.
La confusión reinó. Mario se movió rápido, intentando acercarse a su madre y Sofía para protegerlas. Pero el miedo ahora dominaba la escena. Una figura se separó del grupo principal, caminando hacia ellos con un aura de peligro. Clara sintió que el aire se volvía más denso. Era un hombre alto, con un rostro familiar pero distorsionado por la rabia. ¡Mario! ¡I think te encuentro! Rugió, su voz llenando el espacio con un veneno palpable. ¡Mamá! ¡No! Mario gritó, bloqueando el paso al hombre que se acercaba. Clara no podía creerlo. Era el mismo chico. Todos creen que pueden salir de este juego, pero tú eres parte de él. En ese momento, la tensión aumentó. El aire parecía cargado de electricidad y una chispa encendió el caos. No lo hagas, Mario, gritó Juan, pero ya era tarde. Facundo lanzó un objeto hacia Mario, un pequeño explosivo que detonó en una luz brillante. El sonido fue ensordecedor. Todo a su alrededor se detuvo. Clara sintió cómo se desvanecía. La explosión la empujó hacia atrás, y las cabezas se agacharon. Gritos resonaron. Lo último que vio fue el rostro de Facundo retorcido en una mueca de satisfacción. Y luego, oscuridad. «Abuela», escuchó el grito de Sofía, pero todo se sumió en la confusión. Los ecos de los gritos y el polvo formaron una cortina que la envolvió. Clara se encontró en el suelo, pero el horror apenas comenzaba. La conexión entre todos ellos comenzó a desmoronarse, revelando verdades ocultas y dolorosas. Cuando el humo finalmente se despejó, Clara se dio cuenta de que estaba atrapada en un remolino de secretos que la rodeaban a ella y a su familia. Las sombras del pasado, de Mario, de Sofía, de Facundo, todo se conectaba de una manera aterradora. Y detrás de todo esto, ¿qué oscuro secreto se reservaba? El silencio fue interrumpido de nuevo por las sirenas, pero esta vez algo diferente estaba en el aire. Quizás las respuestas reales estaban más cerca de lo que pensaba. Clara se levantó, y el horror que había empezado a desvelarse amenazaba con llevarse todo lo que conocía. «¿Qué es lo que realmente sabe Sofía?», se preguntó, mientras su mente giraba y las sombras se acercaban de nuevo, y el futuro se tornaba más oscuro que nunca. El estruendo de la explosión fue un eco sordo que retumbó en los corazones de todos los presentes. Clara, sacudida, se levantó del suelo. En ese instante, el humo se disipa lentamente, revelando la escena con un aire de desolación. La sangre ardía en su pecho, y la confusión era un manto pesado que la envolvía. «Sofía», gritó, su voz rasgada, buscando entre la multitud. Las miradas estaban congeladas, como si el tiempo se hubiera detenido. En medio del caos, la figura enfundada en negro se desvanecía, como una sombra que había dejado una marca indeleble. El rostro de Mario, que antes brillaba con esperanza, ahora reflejaba desconsuelo y derrota. «Mamá», gritó Sofía, alzándose del suelo con esfuerzo, mientras las lágrimas corrían por su rostro. «No puedo perderte también». Su voz temblaba, un eco crudo del temor y dolor que compartían. Clara corrió hacia ella, abrazándola con toda la fuerza que le quedaba. «Nunca te dejaré, mi vida, nunca». El calor del abrazo parecía calmar la tormenta de su corazón. Pero a su alrededor, la multitud comenzaba a dispersarse. Murmullos de confusión llenaban el aire.
Algunos rostros se volvían a mirar hacia el grupo de hombres que había invadido el lugar. Otros simplemente daban la espalda, incapaces de enfrentar la realidad. «¡Familia!», pensó, sintiendo la determinación brotar como un río en su interior. Miró a Mario, su hijo, atrapado entre sus decisiones y el caos desatado. «Tienes que sacar lo que hay dentro, Mario. Los secretos ya no pueden quedarse. Habla, por favor», le imploró, la voz quebrándose. Mario se pasó una mano por el cabello, confuso. «Siempre quise proteger, pero todo se ha vuelto una pesadilla. Debí haberme alejado antes. Debía. No es el momento de lamentarse. Debes luchar por tu hermana y por Sofía. La oscuridad te ha atrapado, pero no puedes dejar que lo lleve todo», interrumpió Juan, su hermano, con una intensidad que llenó el aire. Las fuerzas estaban divididas, y la batalla entre la luz y las sombras se desataba ante ellos. Facundo, la figura del pasado, observaba desde la distancia, casi como una estatua en el centro del infierno. «Nunca entenderás lo que has perdido, Mario», dijo, su voz un susurro helado. «Los secretos tienen un precio que no estás dispuesto a pagar». Clara dio un paso adelante, una combinación de miedo y determinación titilando en su interior. «No tienes poder aquí. Mi familia será libre. Sofía merece una vida sin más sombras», exclamó, su voz resonando en la confusión. Las luces del patrullaje brillaron intensamente. Desde la distancia, el sonido de los coches resonaba como un tambor en su pecho. «La policía ya está aquí», gritó un hombre de la multitud, y de pronto el terror se convirtió en un frenesí. Las sombras del pasado, los secretos que habían atormentado a su familia, estaban a punto de ser desenmascarados. Un grupo de uniformados comenzó a entrar en la escena. Las miradas se cruzaron y la angustia era evidente en todos. «¡Quédense donde están!», ordenó un oficial. Los murmullos crecían como un tsunami. Clara y Mario sintieron el peso de la verdad. En ese momento, Clara comprendió que a pesar de la oscuridad, la esperanza podía brillar. La verdad era liberadora. Se volvió hacia Sofía, que aún temblaba en su abrazo. «Te prometo que no dejaré que te arrastren a este abismo. Vamos a pelear por nuestra familia. Es hora de enfrentar lo que hemos escondido». La mirada decidida de Clara encontró la de Mario. «Te necesito. No puedo hacer esto sin ti». «Estamos juntos en esto», dijo, el temor llenando el aire, pero también una chispa de determinación. Sofía se levantó, su pequeño puño apretado. «Yo también quiero luchar. No más secretos». Su voz resonó con una claridad que les devolvió la fuerza. De repente, Facundo, sintiendo que su tiempo se acababa, hizo un movimiento. «No tienen idea de lo que están provocando». Pero ya no importaba. La verdad les pertenecía. Los soldados avanzaron, y Clara, Mario y Sofía permanecieron unidos. Juntos miraron hacia el futuro, preparados para enfrentar las sombras. La batalla estaba lejos de terminar, pero un nuevo comienzo se dibujaba en el horizonte. «Ya no más miedo», pensó Clara, sintiendo que el sol comenzaba a brillar entre las nubes de un pasado tormentoso, mientras el caos se desata a su alrededor y las sirenas chillan como un eco de advertencia. Un nuevo capítulo se abre ante ellos. La historia apenas comienza, y el camino hacia la libertad estará lleno de retos. Y ahora tú, que has sido testigo de este viaje impactante, debes suscribirte ahora al canal
para no perderte las próximas historias exclusivas. Cada acción cuenta. Destruye el botón de like ahora mismo y alimenta el algoritmo para que más personas puedan vivirlo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Quiero saber qué piensas. Y más importante aún, comparta instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más para ayudar a crecer esta comunidad.